Vamos a abrir la palabra de Salmo 149, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 149, vamos a darle lectura a este hermoso salmo, del 1 al 3, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben con danza, con pandero y arpa a él canten. Aquí no danzamos, pero sí le alabamos con todo nuestro corazón, amados hermanos. Vamos a entonar el coro número 20 que dice: bendito sea Jehová la roca. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén, Dios está con nosotros, amados hermanos. Amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, de nuestra confianza. Dice, debe de estar en él. Amén, aleluya, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios de ahí mismo con el coro número 10 que dice: amigos soy de Dios. ¿Por qué? Por la preciosa sangre que Él derramó por ti, por mi amado hermano. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Alábale con todo tu corazón. Amén. Amigo soy de Dios, por la preciosa sangre de Jesús. Con ella me salvó y mis pecados todos perdonó. Amigo soy de Dios, vivo dichoso porque veo su paz. Amistad estoy con Dios y para siempre dulce paz tendrá. Amigos soy de Dios, por la preciosa sangre de Jesús. Con ella me salvó y mis pecados todos perdonó. Amigos soy de Dios, vivo dichoso porque veo su paz. Amistad estoy con Dios, para siempre dulce paz tendrá. Aleluya, gloria a Dios, dice la palabra de Dios. Porque Jehová, gloria al Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. Regocíjate al Santo por su gracia y alaben a Él sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas, espada de dos filos es su mano para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a reyes y a grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en el juicio. Gloria sea para todos los santos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando. Perdón, olvidé mis lentes, hermanos, pero todo con ayuda de Dios. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios con el coro número 27 que dice: con mis labios y mi vida. Alábale, hermano, ahora que tienes vida, con todo tu corazón. Coro número 27. Amén. Aleluya.
alabar el santo nombre de nuestro Dios y a cantarle por esa gratitud que hay en nuestra alma. Es por eso que decimos que todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Coro número 48, amados hermanos. Todo lo bueno que tengo, amén. ¿Qué es lo bueno, hermano? Pues nuestra salvación, ¿verdad? La salud, todo lo que Él nos da. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor. Por eso con toda el alma quiero adorarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más preciosa bendición. Yo recibí de Dios la grande salvación. Por eso soy feliz en Él. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor. Por eso con toda el alma quiero adorarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más preciosa bendición. Yo recibí de Dios la grande salvación. Por eso soy feliz en Él. Aleluya, gloria a Dios. Somos felices, ¿verdad, hermanos? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a entonar otro coro de ahí mismo, el número 151, que dice: tu misericordia es mejor que la vida. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. En tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. En tu nombre mis manos alzaré. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. En tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. En tu nombre mis manos alzaré. Aleluya, y agradecemos a Dios que podemos levantar nuestras manos. ¿Cuántos no tienen tal vez un brazo quebrado, tienen suero, tienen lastimado sus brazos? Pero tú y yo, y alabamos a nuestro Dios. Aleluya, vamos a seguirle alabando, hermanos, con el coro número 121 que dice: paseo con Dios. ¿Usted quiere dar ese paseo con Dios, hermano? Algún día, ¿verdad? Estaremos en ese hermoso paseo que no se compara tal vez a ningún otro. Coro número 121, aleluya. Amén. Aunque débil soy, Señor, tu poder me da valor.
sea, donde quiera que vayamos, pero que el Señor vaya con nosotros. Aleluya. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, hermanos. Vamos a entonar ese hermoso coro especial que dice: noble sostén. Él es el que nos sustenta, amados hermanos. Él está con nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alábale, hermano, con todo tu corazón. Amén. Aleluya. Y así sea la prueba muy dura, muy difícil, no desmayemos, hermanos, porque Él es el que te sostiene, Él es el que te levanta, amados hermanos. Vamos a decir nuestro texto para dar así nuestra ofrenda, amados hermanos. Dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y vamos a entonar, amados hermanos, el himno número 27, que dice: amor tan grande. Ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al grande amor de mi Salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos ama. Sí, amén, aleluya. Protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma, nuestro Salvador Jesús, dulce calma. Aleluya. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Aleluya, gloria a Dios. Dios está con nosotros, hermanos. Para entregar este lugar vamos a entonar ese coro que dice: Dios está aquí. ¿Usted lo cree, hermano? Él está. Él es el que nos sustenta, Él es el que dirige, amados hermanos. Por eso decimos: Dios está aquí. Tan cierto como que respiras, tan cierto como que caminas, que ves, que te mueves. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes llevar muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir en esta prueba que tienes.
santo, santo eres tú, Padre celestial. Y sabemos que tú estás en este lugar, Padre bendito. Gracias por tu infinita bondad, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar, porque dice tu palabra que estemos juntos en armonía, Padre bendito. Gracias, Señor. Ahora te ruego, Padre, que tú uses la vida de tu siervo, que tú hables a cada corazón, bendito Dios, y que estemos atentos, que seamos oidores, Señor, de tu palabra, pero también hacedores de ella, Padre bendito. Gracias, Señor, porque nos has permitido cantarte, alabarte con todo nuestro corazón. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Le damos en esta tarde gracias al Señor por estos momentos, hermanos, este tiempo de alabanza. Le damos gracias al Señor por que hemos podido en esta tarde alabar y glorificar su nombre. Y ha llegado, hermanos, el momento de considerar la palabra de nuestro Dios. Y continuamos, hermanos, con nuestra serie del Evangelio de Juan. Y vamos a considerar, hermanos, el capítulo número 3. Hoy, con la ayuda de Dios, hermanos, terminaremos el capítulo 3. Leeremos del versículo 34 al versículo 36. Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículos del 34 al 36. Y bueno, me da gusto verles, hermanos, a todos ustedes. Que el Señor siga siendo con nosotros, y me da gusto también ver en esta tarde a mi hermano Nahum, a mi hermana Karen, a Jacielito, a Estrellita. Que Dios bendiga a mis hermanos, que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor sea con ellos. Le damos gracias al Señor porque en esta tarde nuestros hermanos están en este lugar junto con nosotros, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a leer este pasaje hermoso. Y bueno, continuamos viendo las palabras dadas que refieren a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 34 al 36. Dice la Escritura, hermanos, de la siguiente manera: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aleluya. Gracias le damos al Señor, hermanos, por su palabra. Y retomo un poco el contexto, las palabras que están hablando de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Insisto, hermanos, con esta situación porque, bueno, me he encontrado con ella mientras estudio, mientras veo este pasaje, me he encontrado con la situación. ¿Quién es el que está hablando estas palabras? ¿El apóstol Juan o Juan el Bautista? ¿Quién es el que da estas palabras? Recordemos, hermanos, que en los versículos anteriores, del versículo 25 al 30, es Juan el Bautista el que está hablando con sus discípulos. Pero a partir del versículo 31, bueno, parece ser que se da un comentario del apóstol Juan acerca de lo que ha venido aconteciendo, o son palabras del mismo Juan el Bautista hablando, hermanos, y de alguna manera haciendo énfasis en el contraste que existe entre él y su ministerio y nuestro Señor Jesucristo y el ministerio de nuestro Señor.
Recuerden, hermanos, que en el versículo del 22 al 24 inicia hablando de este momento en el cual se dan los dos ministerios al mismo tiempo, en lugares diferentes. Vemos al Señor Jesucristo ministrando en Judea y vemos a Juan el Bautista ministrando en Samaria. Y el ministerio de Juan el Bautista parece ser que viene llegando a un momento en el cual la gente que le seguía a él empieza a seguir al Señor Jesucristo, y esto genera en sus discípulos de Juan el Bautista preocupación, tanto así que le mencionan de esto: el que estuvo contigo al otro lado del Jordán, ahora todos van en pos de él, ahora todos le siguen. Y ahí, a partir de ese momento, Juan el Bautista empieza a hablar. Recuerden ustedes, yo en ningún momento les dije otra cosa, sino que yo no soy el Cristo, sino que yo soy un enviado de él. Yo soy esa voz que clama en el desierto. Y termina diciendo: es necesario que él crezca y yo mengue. Ahora, parece ser que esas palabras, Juan el Bautista, ese contraste, ese reconocer que Cristo debe crecer y él debe menguar, disminuir. Juan el Bautista parece ser que con las palabras siguientes da más razones, más evidencia de que verdaderamente Cristo debe crecer y él debe disminuir. En los versículos del 32 al 33, 31 al 33, veíamos de dónde viene Cristo, cuál es su procedencia. Él viene de arriba, su procedencia es de arriba, él es Dios. Nosotros que venimos de esta tierra, procedemos de esta tierra, pensamos de una manera terrenal, consideramos de una manera terrenal, y muchas veces no entendemos esas verdades celestiales por nuestra limitación terrenal. Ahí está Juan el Bautista haciendo ese contraste en la procedencia. Él procede de arriba, es Dios. Nosotros procedemos de esta tierra y somos limitados. Y hablamos de las cosas terrenales. Luego vemos el testimonio que da el Señor Jesucristo, diferente al testimonio de los profetas. Mientras el profeta hablaba el mensaje que Dios le daba, Cristo mismo, que es Dios, el cual vio todas las cosas, el cual es testigo de las cosas celestiales y vino a este mundo, se encarnó, dice Juan, él da testimonio. De él nadie recibe el testimonio como nosotros como profetas, sino que él, su testimonio es de lo que vio y oyó de su procedencia celestial. Como él viene de arriba, él es un testimonio veraz de las verdades de Dios. Por eso termina diciendo, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Y hacíamos el contraste. Lo contrario sería, el que no recibe su testimonio, atestigua y dice que Dios es mentiroso. Entonces, están esas dos circunstancias. Ahora Juan, que continúa hablando, Juan el Bautista, y bueno, de manera personal, hermanos, yo voy a dar por hecho que es Juan el Bautista el que está hablando. Insisto, porque él cuando dice, es necesario que él crezca y yo mengüe, con esto parece ser que él está dando las razones porque él debe de crecer y él debe de menguar. Y cada una de las razones que va dando hace más fuerte, más evidente esa declaración que él está dando. Entonces, Juan aquí está haciendo ese contraste y lo continúa haciendo, Juan el Bautista. Juan está reconociendo que él es simplemente un hombre y que Cristo es Dios y él está por encima de todos. Es lo que dice, el que viene del cielo es sobre todos, está por encima de todos. Ahí Juan, hermanos, está estableciendo esta distancia, este contraste marcado entre ambos. Juan era una voz que clamaba en el desierto, que hablaba en el desierto. Cristo, hermanos, el verbo de Dios, venía a este mundo y hablaba de las cosas que él mismo vivió en el seno del Padre desde la eternidad. Vean, hermanos, qué distancia. Uno hablando de las cosas de Dios como profeta,
Cristo hablando de las cosas de Dios estando en el seno del Padre. Lo que Juan el apóstol decía en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. De esas cosas que él hablaba con Dios, en esa comunión con el Padre, él nos viene a hablar y decir. Entonces, el Bautista está aquí estableciendo más y más ese contraste. Pues solo Cristo, hermanos, nos puede revelar perfectamente las cosas de Dios. Dice la Escritura que Él nos revela a Dios. A Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, está en la presencia del Padre, estaba con el Padre en esa comunión, Él nos las da a conocer. Él nos dice esas verdades, Él nos revela a Dios. Él es Dios y nos habla de esas cosas que son de Dios. Nosotros, hermanos, agradecemos a Dios porque Dios nos revela quién es Él, nos revela su voluntad. Si Él no nos lo hubiera revelado, hermanos, si usted y yo no atendiésemos a esta revelación, podríamos imaginar o suponer muchas cosas. ¿Qué es lo que hacen las personas en el mundo? Imaginan y suponen cosas de quién es Dios. Por eso, en lugar de ir a la Escritura, la gente que no cree en la Escritura, ¿a quién va? A las religiones, a los sacerdotes, a la iglesia, a las imágenes, y en toda esa estructura que tienen para conocer a Dios, solamente imaginan y suponen. Y eso, hermanos, no da certeza. Pero ¿quién es el que nos revela a Dios y nos da certeza? Cristo. Por medio de su palabra, por medio de lo que Él vino a hacer por nosotros. Si usted, hermano, no atiende al mensaje de Cristo, para conocer quién es Dios, usted lo pensaría, lo entendería de una manera incorrecta. Pero Cristo, hermanos, en Él podemos tener certeza de quién es nuestro Dios. Por eso necesitábamos, hermanos, que Dios se revele a sí mismo, por medio del Hijo, por medio de Cristo, para poder ver y para poder entender. Sin embargo, en esa revelación, muchos de los que fueron testigos no entendieron. Es lo que Cristo le dice a Nicodemo: si os he dicho las cosas terrenales, Juan 3:12, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? No entendían, no veían, estaban ciegos. La Escritura, hermanos, nos habla de la verdad de Dios. La Biblia, entendemos que no es un libro dado por voluntad humana, sino que fue dado por nuestro Dios. Por eso afirmamos que es la palabra de nuestro Dios. Y aquel que atestigua, que cree que Dios es veraz, al recibir su testimonio, dice el versículo 34, lo hacemos porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Quién es aquel que Dios envió? Cristo. Y Él, Cristo, dice, habla las palabras de Dios. En el inicio de su evangelio, el apóstol Juan habla de Jesús como el Logos, como la palabra de Dios. Y Él es el enviado por Dios. Él nos habla la voluntad de Dios. Él nos habla de esas verdades celestiales. En Cristo, hermanos, nos habla nuestro Dios. En Cristo conocemos quién es nuestro Dios. Por eso usted y yo hacemos bien en escuchar, aceptar y atender las palabras que Dios habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios. Ahora sí que esta palabra, las palabras de Dios, cuando dice las palabras de Dios, se refiere a las cosas de Dios, lo que tiene que ver con Dios, las cosas celestiales. ¿Y quién más nos puede hablar de las cosas celestiales, hermanos, si no es nuestro Señor Jesucristo, que ha estado desde la eternidad en el seno del Padre? Él nos las da a conocer. Él nos dice y nos habla de esas verdades, de esas cosas, verdades celestiales. Solo Cristo nos puede decir, porque Él viene de arriba, Él procede de arriba.
Y constantemente, hermanos, se refiere en este Evangelio de Juan como el enviado de Dios, como aquel que fue enviado por Dios. Es lo que dice, por ejemplo, ya veíamos Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahí está, Dios envió a su Hijo. Y más atrás, en el versículo anterior, dice que dio a su Hijo unigénito. Entonces, usted y yo constantemente en este Evangelio de Juan vamos a ver que a Cristo de Él se habla como el enviado de Dios. Y aquí dice, porque el que Dios envió, Cristo es el que Dios envió, Cristo es el que viene de Dios y nos habla de esas verdades de nuestro Dios. En otro tiempo, vean lo que dice Hebreos capítulo número 1, y aquí está, hermanos, el contraste del cual está aquí hablando Juan el Bautista. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Antes nos hablaba por profetas, dice el escritor de la carta a los Hebreos, ahora nos habla por medio de ¿quién? Del Hijo, del Señor Jesucristo. Y aquí dice Juan, el que envió Dios, las palabras de Dios nos habla esas verdades de Dios. Entonces, con la venida del Señor Jesucristo, Dios nos revela a nosotros su voluntad de una manera completa, de una manera en la cual tenemos seguridad, tenemos certeza. Fue enviado Cristo a nosotros para mostrarnos quién es Dios, para mostrarnos su voluntad, para darnos esa salvación, hermanos, que es una realidad en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, Juan hace ese énfasis: no creer en Cristo, no creer en el que Dios envió, no creer en aquel que nos habla de las verdades celestiales, es hacer a Dios mentiroso, y no tendríamos, hermanos, otra manera por la cual pudiésemos conocer a Dios. El ser humano no tiene otra manera. Pudiese buscar caminos, pudiese buscar formas, maneras, pero en cada una de esas formas el ser humano caería, en el ser humano se equivocaría. Solamente por medio de Cristo podemos conocer a nuestro Dios, podemos conocer quién es Él y podemos llegar a Él. Bendito sea nuestro Salvador. Pero ahora, hermanos, llegamos a una parte de este pasaje que es muy interesante. Dice el versículo 34, vean, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y aquí está, pues Dios no da el Espíritu por medida. Esta declaración es hermosa, hermanos, y es importante. Es de llamar la atención, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y vamos a intentar con la ayuda de Dios explicar, hermanos, de qué se está hablando aquí. Porque encontré dos maneras de entenderlo. Y una de ellas es incorrecta. Una de ellas es cuando dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. Algunos entienden que habla de lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero otros entienden que aquí está hablando de la obra del Espíritu Santo en Cristo. Entonces están estas dos ideas, estas dos maneras de entender el pasaje. ¿Cuál es la correcta? Bueno, a la luz del contexto, hermanos, ¿el contexto de quién nos está hablando? De Cristo, del Señor Jesucristo, y está reconociéndolo a Él. Juan el Bautista otra vez está haciendo ese contraste entre Él y Cristo. Y aquí Juan dice, pues Dios nos da el Espíritu por medida. ¿De quién está hablando aquí? Entendiendo el contraste, de Cristo. No está hablando de nosotros, está hablando de Cristo. Y cuando dice, a Él no le da el Espíritu por medida, está hablando del Señor Jesucristo. Y ahorita lo vamos a explicar. Pues, hermanos, el Señor Jesucristo, que es Dios, ha tenido esa comunión con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad. Y aquí está el contraste.
Por un lado tenemos a los profetas. Los profetas, hermanos, que desde el Antiguo Testamento hablaron por Dios. ¿Y cómo hablaban por Dios? Siendo guiados, siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. Tanto así que decían, vino a mí palabra de Dios diciendo. Y en otros decía que el Espíritu Santo venía sobre ellos y profetizaba. Ahí está, hermanos, los profetas, la obra de los profetas. Así ellos actuaban y hablaban de parte de Dios en la antigüedad. De Juan el Bautista mismo se dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, Lucas 1:15, desde el vientre de su madre. Entonces, los profetas tenían al Espíritu Santo. Y él les daba la capacidad de poder hablar, de poder decir, de anunciar el mensaje de Dios. Es más, ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Ahora, aquí está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros? Y es que nosotros, hermanos, hay una limitación. ¿Cuál es esa limitación? Nuestra humanidad, nuestra carne. Cristo, hermanos, Dios nos da el Espíritu Santo, como se lo dio a los profetas, también se los daba en aquel tiempo. Pero ese poder se ve limitado, no porque Dios no lo puede hacer, sino porque nosotros somos limitados por nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecadora. Entonces, Dios manifiesta su Espíritu Santo en la humanidad, pero la humanidad es limitada por su naturaleza pecadora. Pero en Cristo no fue así. Cristo, hermanos, vino y Dios habló de manera infalible su palabra por medio de él. Y en él, en Cristo, estuvo el Espíritu Santo, como dice aquí, sin medida. Estuvo el Espíritu Santo sin ningún límite. En Cristo, hermanos, estuvo el poder del Espíritu Santo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este pasaje, hermanos, es hermoso cuando yo lo veía. ¿Por qué? Porque el pasaje nos está hablando de esa, pudiésemos decir hasta cierto punto, por nuestra limitación, que no podemos llegar a entender completamente, comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa comunión, hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha habido desde la eternidad, se daba incluso con Cristo en esta tierra. Aún Cristo, siendo hombre, también es verdadero Dios. Y aún como Dios, aquí en este mundo, en su humanidad, había esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Cristo obraba no por su voluntad, sino por esa comunión que había en la Trinidad. Cristo no hacía su voluntad, sino que todo lo que hacía estaba en comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso aquí dice, Dios da el Espíritu, pues Dios no da el Espíritu por medida. A Cristo no se lo dio con limitación, en él no hubo limitación, porque en él desde la eternidad ha habido esa comunión, ese mismo sentir, esa relación que ha habido desde la eternidad. Nosotros, hermanos, recibimos al Espíritu y hay limitación en nuestras vidas por nuestra naturaleza, porque nos resistimos. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo por medio de la palabra no nos ha hablado y nos resistimos? Porque ahí está nuestra naturaleza pecadora. Somos contristados y lo apagamos muchas veces. Por nuestra maldad lo apagamos al Espíritu Santo. Dice la Escritura, antes bien sed llenos, pero usted y yo muchas veces por nuestra humanidad lo apagamos. Dios quisiera darnos más, pero nosotros lo limitamos. Pero aquí al hablar de Cristo no fue así. En este pasaje vemos esa comunión que hay en la Trinidad. El Hijo tenía la presencia del Espíritu Santo en esa comunión, y esa realidad, esa presencia del Espíritu Santo en el Hijo no se ha dado en nadie más, porque Cristo, hermanos, es hombre, pero también Él es Dios.
y Él tiene esa comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Nosotros no la podemos tener por nuestra humanidad, pero Cristo sí la tuvo porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Así que cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo en Cristo, afirmamos, escuchen, que en cada instante de su vida, en cada momento de su ministerio, el Espíritu Santo estuvo presente sin medida en cada obra que nuestro Señor Jesucristo hacía. Esto es algo impresionante, hermanos. Por eso dice, lo da sin medida, porque Dios no lo da por medida. Su Espíritu a Cristo no se lo dio por medida. En Cristo se manifestó el Espíritu de manera completa. Él ministró y obró en esa, insisto, comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. El Padre envió a su Hijo y el Espíritu Santo obró en el Señor Jesucristo, hermanos, de una manera, insisto, la cual usted y yo no podemos experimentar por nuestra limitación. Y vamos a ver algunos ejemplos, mencionar algunos ejemplos de esa comunión que había entre el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo fue concebido, fue por obra del Espíritu Santo. Cuando él fue ungido en el bautismo, ahí estuvo el Espíritu Santo con el Señor Jesucristo. Luego dice Mateo 4:11 que el Señor Jesucristo fue conducido al desierto por el Espíritu. Luego dice también Lucas 4:18 al 21 que el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu, hablaba el mensaje de salvación. Ahí está la comunión que había entre el Hijo y el Espíritu Santo. Luego, hermanos, también se nos dice que el Señor Jesucristo fue ofrecido en la cruz por medio del Espíritu Santo. Y también resucitó Cristo por el Espíritu Santo. Entonces, en toda obra que el Señor Jesucristo hacía, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre estaban en esa comunión, hermanos, que ha habido con ellos desde la eternidad, desde los siglos. Comunión, hermanos, que estuvo incluso aquí en la tierra con nuestro Señor Jesucristo encarnado, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y aquí está el contraste que está estableciendo Juan el Bautista con Cristo. Con nosotros estuvo el Espíritu Santo, pero de una manera en la cual por nuestra humanidad fue limitada. Pero en Él, en el Señor Jesucristo, en el Rey, en el Mesías, es sin medida. Él tiene comunión con el Espíritu, no es así con nosotros. Por eso es necesario que Él crezca y yo mengüe. Yo, dice Juan el Bautista, por mi carnalidad lo limito. Pero en Cristo no hay esa limitación, porque Él es verdadero hombre, pero Él es sin pecado. Él es Dios desde la eternidad. Y Él vino a este mundo a realizar esta hermosa obra, hermanos, a hablar las verdades de Dios en comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Insisto, este pasaje es hermoso, a mí me llamaba la atención porque, insisto, ahí está la obra de Cristo. La obra que Cristo vino a hacer fue en comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, que está con nosotros y obró de esta manera para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Bueno, aquí está hablando, continúa hablando de esa comunión que hay entre el Padre y el Hijo, y cuando dice el Padre ama al Hijo, no lo empieza a amar desde el momento en que vino a esta tierra, o no lo amó más en el momento en que vino a esta tierra. Esta declaración es que el Padre y el Hijo hay esta comunión desde la eternidad. El Padre ama a su Hijo desde la eternidad. Esta relación es desde la eternidad y por eso a Él le da todas las cosas y se las entrega en sus manos. Aquí, hermanos, está hablando también de la autoridad del Señor Jesucristo. Su autoridad eterna, su autoridad suprema, su autoridad que sobre todas las cosas, incluso la persona más poderosa de este mundo humanamente hablando, no va a alcanzar nunca la autoridad de nuestro Señor Jesucristo,
pues a Él le han sido entregadas, le han sido dadas todas las cosas. Aquí habla, hermanos, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Con esta afirmación, Juan el Bautista habla de la autoridad absoluta del Hijo, y él, en una actitud humilde, reconoce esa autoridad. Cristo, que tiene que crecer, es el que tiene toda la autoridad. Por eso yo debo menguar, porque Él tiene toda autoridad. Él es con el Padre desde la eternidad. Por eso es necesario que Él crezca y yo mengue. Vean, hermanos, cómo cada vez se marca más y más y más el contraste. Y bueno, yo me imagino allá los discípulos de Juan el Bautista hablando y diciendo, ¿qué estamos diciendo? ¿Por qué hay celos entre nosotros y el ministerio de Jesús? Esto que nos dice nuestro maestro, el profeta Juan, nos está enseñando que Él es Dios. Él es el Todopoderoso, Él tiene toda autoridad. Es cierto que Él crezca y nosotros menguemos. Eso, hermanos, lo está enseñando Juan a sus discípulos, el profeta Juan a sus discípulos, para que entiendan que el ministerio de Cristo tenía que crecer y el suyo se tenía que desvanecer. Él tenía que ser quitado y Cristo puesto enfrente. A Él debían de seguir, porque Él es el que tiene toda la autoridad, toda la supremacía, todo el poder desde la eternidad ha sido con nuestro Señor Jesucristo. Y con esto Juan da por hecho que su obra iba a terminar pronto y su misión iba a ser cumplida en esta tierra. De hecho, poco tiempo después entendemos que Herodes, gobernante de Galilea, arrestó y decapitó a Juan el Bautista. Y ahí terminó el ministerio de Juan. Ahí se terminó el ministerio de él. Y el de Cristo continuó. Y vean, hermanos, el ministerio de Cristo continúa hasta el día de hoy. Porque Él es nuestro abogado delante del Padre. Él es el Dios Todopoderoso. Por eso Juan entendía que era necesario que Cristo creciera. Por eso vean, hermanos, que los que son de esta tierra hablan cosas terrenales. Los discípulos de Juan estaban viendo todo terrenal. Y Juan les muestra, no, hay que ver en un sentido celestial quién es Él. El Todopoderoso, y Él tiene toda la autoridad. Su palabra es verdadera, su testimonio es verdadero. Él nos da vida, Él tiene comunión con Dios. Él es desde la eternidad, a Él es dada toda la autoridad. ¿Quién soy yo que soy un mensajero de Él, un enviado de Él? Yo soy un siervo de Él. Él es el creador de todas las cosas, yo soy su siervo. Con esto Juan, hermanos, afirma que Cristo tiene plena autoridad sobre todas las cosas, y por eso en Cristo la redención es llevada a cabo. Por eso en Cristo, hermanos, incluso por su autoridad en Cristo, hermanos, la salvación del ser humano es una realidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y eso nos lleva a la declaración final de Juan el Bautista. Con esto, hermanos, vemos que él hace una última declaración antes de terminar, antes de salir de escena. Juan el Bautista hace una invitación, pero también una advertencia. Y esto nos hace ver que es el ministerio del Señor Jesucristo, a lo que vino, lo que Él llevó a cabo. Esta manera de advertir y de invitar, bueno, fue llevada a cabo constantemente por los profetas de Dios. Por ejemplo, Moisés, ahí en Deuteronomio 11, 26 y 28, hace una declaración parecida de advertencia e invitación. Vean, Deuteronomio 11, 26 y 28. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La maldición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. La maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y se apartaren de sus caminos. Ahí está, la bendición o la maldición. También Josué la hace en Josué 24:15. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Elías también le dice al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle a él. Si Baal es Dios, seguirle. Tomen una decisión. Y aquí Juan el Bautista dice algo similar: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en él, Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí están los dos elementos: creer o rehusar, poner tu fe o rechazar a Cristo. Juan estableció estas únicas dos opciones para todos nosotros perdidos en nuestros pecados. Y esta es la verdad. Esto es lo que debemos atender. De esto depende, hermanos, nuestra salvación, nuestra vida eterna. No se puede dar de otra manera si no es creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Solamente creyendo en Él podremos tener vida eterna. El que cree en el Hijo, por todo lo que hemos hablado, por todo lo que hemos dicho, dice Juan, tiene vida eterna. Eso, hermanos, no está hablando solamente de una esperanza futura, sino de una realidad presente. Hoy podemos decir, tenemos vida eterna. Hoy podemos decir, somos salvos. Hoy podemos decir, hermanos, somos hijos de Dios. Las otras religiones, hermanos, no dan esa certeza. El catolicismo y todas esas religiones no dan esa certeza. Ellos no pueden afirmar que son salvos. Nadie puede afirmar eso por sus obras, pero el cristiano lo puede hacer porque ha puesto su fe en Cristo, porque ha creído en el Hijo. Es que tenemos vida eterna para honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. De manera que cuando llega alguien y nos dice, ¿eres salvo?, decimos sí, por la obra de Cristo. Y muchos se sorprenden por esa seguridad y nos podrán decir que somos orgullosos, que somos unos que no entendemos, que estamos perdidos en nuestro entendimiento, pero lo creemos porque Cristo ha muerto, ha dado su vida por todos nosotros y creemos en Él. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero vean la otra parte: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Por otra parte está rechazar al Señor Jesucristo. Hay una realidad terrible, hermanos, para aquel que rechaza a Cristo como su Salvador. Y esa realidad es que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre esa persona. La ira de Dios, hermanos, recuerden, es un desagrado, un aborrecimiento que Dios tiene por el pecado que cada uno de nosotros cometemos. Y esa realidad es sobre los pecadores. Esa realidad es sobre aquel que se niega a creer en Cristo como su Salvador. Así como usted y yo tenemos vida eterna por creer, el que no cree, es una realidad en su vida que la ira de Dios está sobre él. Aquí, hermanos, la idea no es que si tú rechazas al Señor, algún día la ira de Dios va a estar sobre ti. No, si tú lo rechazas, vas a continuar con la ira de Dios en tu vida. O sea, la ira de Dios, antes de que tú decidas creer o no creer, ya la ira de Dios es sobre ti. Pero si decides no creer, esa ira va a continuar en tu vida. La ira de Dios es sobre él. No verá la vida, no llegará a esa condición de vida, de tener la certeza de una vida eterna, sino que continuará la ira de Dios sobre él. Todo por incredulidad, todo por no creer y no poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hay una consecuencia, y la consecuencia final por negar al Señor Jesucristo es experimentar la ira de Dios. Hoy la gente, hermanos, no experimenta la ira de Dios. La ira de Dios es sobre él, pero algún día la van a experimentar cuando estén en la condenación, en ese lugar de tormento por la eternidad. Ahí sabrán y verán, experimentarán, vivirán la ira de Dios en su vida, en el lago de fuego por la eternidad.
Todo por negar a Cristo como su Salvador. Pero solamente por eso sí. Porque si tú niegas a Cristo, ya lo vimos, haces a Dios mentiroso. Estás negando a Dios. Estás negando las verdades de Dios. Estás negando al Todopoderoso. Y eso trae consecuencias en nuestras vidas. Para eso envió Dios a su Hijo unigénito, para salvar al mundo de ese destino terrible que es para todos los pecadores. De esta manera, hermanos, Juan el Bautista declara sin rodeos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y con esta última declaración recalca que solo Cristo es capaz de salvarnos de nuestros pecados. Lo último que vemos que declara Juan el Bautista, hermanos, y lo muestra con su vida, es reconocer a Cristo como el único Salvador y seguirle únicamente a Él, hermanos. Esta declaración sigue teniendo peso, sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy. Y es una advertencia a todos nosotros, hermanos. Rehusar o creer. Si creemos, obedeceremos al Señor. Si rehusamos, viviremos conforme a nuestras ideas y pensamientos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a atender a lo que dice su palabra, que podamos ver lo grande, lo maravilloso, lo increíble, lo majestuoso que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que pongamos siempre nuestra confianza en Él, hermanos. Que nos tomemos de Él. Que estemos siempre cerca de Él, que pongamos siempre nuestra fe en Él, hermanos. Y si así lo hacemos, estaremos en un sólido y firme fundamento. Gracias le damos a nuestro Dios porque envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Él es veraz, Él nos da testimonio, Él está por encima de todo y Él tiene el poder sobre todas las cosas. Por eso Juan hace ver lo terrible que es rechazar a Cristo. Que el Señor nos ayude a seguirle siempre a Él, y todo lo que hagamos, hermanos, entendiendo quién es Cristo, sea para honra y gloria de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por lo que tú nos revelas. Bendito sea tu nombre, Señor. Perdónanos, bendito Dios, porque muchas veces por nuestras limitaciones, no porque tu palabra no sea clara, sino por nuestras limitaciones, Señor, no podemos quizás ver la profundidad de estas verdades. Pero sí sabemos y entendemos quién es Cristo, el Todopoderoso, aquel que está por encima de todos, aquel que vino a morir por nosotros, aquel que nos habla las cosas de Dios, las verdades celestiales, aquel que vino del cielo, dejó su trono de gloria y vino a morir por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor, te doy en esta tarde por tu palabra. Gracias te doy por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, el Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, porque Él vino a dar su vida por nosotros. Y Él es el único que nos podía dar vida eterna. El Eterno es el único que nos podía dar vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, te damos porque estamos en el verdadero. Gracias te damos, Señor, porque tenemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla. Ayúdanos a estudiarla. Ayúdanos a meditar en ella. Que nuestra mente, vida y corazón estén llenas de la Escritura, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a atender a lo que tú dices a cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, perdónanos porque muchas veces hemos rehusado atender a lo que dice tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos resistido al Santo Espíritu. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos dudado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces dudamos, quizás no de palabra, pero con nuestras acciones, Señor. Perdónanos.
límpianos, danos fe, danos entendimiento, danos seguridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ver las cosas con una mente terrenal. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas celestiales, amar las cosas celestiales, amar las cosas eternas, no lo de este mundo, porque el mundo pasa, Señor. El mundo es pasajero, lo terrenal se termina, lo terrenal no es para siempre, Señor. Lo único que es eterno es esa decisión que hemos de tomar, creer o rehusar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para siempre ver a Cristo como lo más grande, lo más hermoso, lo más increíble, lo más maravilloso de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, ayúdanos, danos entendimiento, bendito Dios. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, el cual nos habla las verdades de Dios, el cual nos muestra la voluntad de Dios, el cual es Dios y vino a morir por nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos. Y ahora en Cristo tenemos vida eterna. Ahora en Cristo somos salvos. Ahora en Cristo somos libres. Ahora en Cristo somos más que vencedores. Ahora en Cristo tenemos la seguridad de ser perdonados. Gracias, Señor bendito. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a permanecer fieles. Que esta iglesia permanezca fiel. Que esta iglesia siga adelante. Que esta iglesia te busque y te ame con todo su corazón. Que esta iglesia tenga esa seguridad siempre en que Cristo es el único Dios verdadero. Que en Cristo tenemos vida eterna. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar firmes. Gracias. Gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, te doy por esta enseñanza. Gracias te doy, Señor, y ayúdanos también a tener la humildad de el profeta Juan, Señor. Esa humildad en la cual reconozcamos siempre tu grandeza. Esa humildad, Señor, para siempre, todo lo que hagamos, hacerlo para la honra y gloria de Dios. Esa humildad, Señor, para reconocer que no somos nada, sino siervos, y Cristo es el Señor de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a entender eso, y si así lo hacemos, caminaremos en la verdad. Si así lo hacemos, seremos bendecidos. Si así lo hacemos como Juan el Bautista, Señor, podremos estar seguros, ciertos de quién servimos, a quién seguimos. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias te doy por estos momentos. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Sé con cada uno de ellos, Señor. Te pido, Señor, que seas con mi hermano Nahum, con mi hermana Karen, con sus pequeñitos. Gracias te doy por mis hermanos. Ayúdale, Señor, a seguir adelante. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Sigue siendo con mi hermana Magdalena, con mi hermano Arnold. Sígueles fortaleciendo, que mis hermanos puedan seguir adelante buscando de ti, Señor. Gracias te doy por mi hermana Juanita. Ayúdala, Señor, a seguir adelante, y que esta iglesia, cada una de las familias, sigan adelante, Señor, siguiendo a Cristo, el único Rey, el único Dios Todopoderoso. Ayúdanos a seguir adelante. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos por esta hermosa enseñanza. Gracias te damos por este culto, Señor. Gracias te doy porque has sido con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor Todopoderoso, porque has sido en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, sosténnos. Ayúdanos, Señor. Bendito seas para siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, te damos gracias y te alabamos. Amén, Señor. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.